Bonjour à tous. Buenos días a todos, buenos días a los siervos de Dios, a los pastores. Bienvenidos a todos los que sirven al Señor, a los que aman el Evangelio. Creemos que tendremos un buen momento durante esta sesión y confiamos en el Espíritu Santo para iluminarnos. Es nuestra oración antes de empezar esta sesión, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones, iluminarnos para poder servir al Señor con más de eficacia. Esto es nuestro llamamiento, de servir al pueblo de Dios y a servir al Señor. Pues, otra vez más, bienvenidos a todos. Empezaremos nuestra quinta sesión. Y antes de hablar en esta quinta sesión, quisiera recordarse lo que hemos hablado ayer. Pienso que no hemos tenido tiempo de veras para hablar de ciertas cosas debido de falta de tiempo, porque hemos tenido que terminar rápidamente la sesión. Y quisiera recordarse un poco de lo que hemos hablado ayer. Durante la cuarta sesión hemos hablado en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Hemos hablado de Jesús que vino como soberano sacrificador. Hubo un cambio total de sacerdocio y al mismo tiempo hemos visto la abolición del antiguo pacto por un nuevo pacto. Hemos hablado en Colosenses 2, ahí es en que yo quisiera recordaros otra vez más las cosas y seguir un poco más, para que podáis entender claramente, porque este pasaje es una doctrina de veras importante para todos los cristianos. Y estoy seguro que hay muchos cristianos que no tienen todavía la luz sobre nuestra pertenencia a Cristo, cómo estamos muertos con Él y resucitados con Él. Esto es la base misma de nuestra creencia, de nuestra fe. Si no lo creemos, si dudamos, pasaremos de largo de muchas bendiciones. Vamos a leer rápidamente Colosenses capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo nos habla y nos dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vamos a ir a leer el versículo 16, donde el apóstol Pablo nos dice y nos advierta, como en el versículo 8. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, nueva luna o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo viene a advertir contra la religión, la filosofía, los principios elementales de este mundo. Y va a desarrollar algo que es importante de entender. Hemos hablado que por la muerte de Cristo estamos libres de la ley, porque estábamos en Él. Logró la victoria, venció el pecado, condenó el pecado que usó la ley para condenarnos. El Señor cogió esta carga sobre Él. Es importante para que entendamos, y de esa manera, como estamos muertos en Cristo y que estamos libres de la ley. Supongo que es claro, es importante para nosotros de entender. Hemos hablado de esto en unas de las sesiones. Ahora el apóstol Pablo viene diciendo en el versículo 12,
sepultados con Él en el bautismo. Sepultado con Él en el bautismo. Si creemos, si tenemos fe que Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros entonces somos resucitados también con Él. Esto es una doctrina muy importante que hay que entender, pues somos libres de la ley porque estando muertos con Él. La segunda cosa, si hemos estado sepultados con Él y que tenemos fe que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, pues también fuimos resucitados con Él. Él está sentado a la derecha de Dios, resucitado, y de esta manera que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra. Otra vez, vamos al versículo 20, capítulo 2, que es lo que nos dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, no manejes, no guste, no toques. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir claramente? Hacer atención a la ley que podemos poner en nuestra vida, pues puede ser por la tradición, la religión, los principios elementales del mundo, puede ser la filosofía humana o algunas leyes que nos impiden de no hacer, no probar, no tocar, no coger. A propósito, el apóstol Pablo viene a confirmar que debemos tener cuidado de no someterse a la ley. Es lo que quiere decir a menudo cuando hablamos del capítulo 3 en Colosenses, versículo 1, buscar las cosas de arriba y no las de este mundo. A menudo lo aplicamos a las cosas materiales de la vida. No es lo que el apóstol Pablo quiere hablar, no es lo que él nos enseña. Las cosas de este mundo quiere decir las cosas que podemos tener. No, porque en el capítulo 3 dice, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la derecha de Dios y estando resucitado con Él, nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos llamados a buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, las cosas que nos pueden distraernos. Pablo dice que no seáis presos de nadie. Ten cuidado. Es el mismo texto que sigue. Es maravilloso porque en el medio de este texto el apóstol Pablo nos dice que la ley fue clavada a la cruz. Está en el medio del texto. En el versículo 14 nos habla anulando el acta de los decretos. Es lo que pasó a la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándolo a la cruz. Es el punto importante del nuevo pacto. Es el punto importante del nuevo pacto. En el versículo 15, y despojando a los principados y a los potestades, y triunfó de ellos por la cruz. Dice que él triunfó en la cruz, triunfó del pecado. Sabemos que el Señor condenó el pecado. La ley era el instrumento y el pecado usó la ley para llevarnos a ser condenados. La Biblia nos dice que Cristo condenó el pecado, pues somos libres de la ley. Todo este capítulo 2 en los Colosenses es una doctrina absolutamente importante para que nosotros, siervos de Dios, lo entendemos y podemos transmitirlo al pueblo de Dios. Es muy importante.
Estamos muertos en Cristo, estamos sepultados con Él y resucitados con Él. Pues, separé de toda forma de tradición, de religión, leyes, de imposiciones de parte de cualquiera. Ten cuidado que no seáis presos de nadie por la filosofía humana, la tradición, la religión, los principios elementales de este mundo. No tiene nada que ver con las cosas materiales. Nos dice de tener cuidado, otra vez más, contra la ley y sus preceptos. Espero que esta vez habéis bien entendido, porque en la última sesión fuimos demasiado rápido por falta de tiempo y he tenido que correr y pasarlo por alto. Pero esto es lo que es importante de entender. Es una doctrina importante para nosotros, los cristianos. Y si los siervos de Dios no entienden esto, nos ataremos de una manera o de otra a las ciertas leyes del antiguo pacto, ciertas leyes del sacerdocio levítico. Ser influenciados por esto. Vemos que esto existe en la iglesia hoy. Vamos a ver todo esto. Existe en la iglesia hoy. El apóstol Pablo es claro. Cuando realizamos esto, lo vemos en el Espíritu, realizamos que es el verdadero milagro del nuevo pacto, el verdadero milagro del nuevo pacto. Muertos con Él, resucitados con Él. Pues, realizamos que todo lo que pasó antes, como lo dice en el versículo 17, Colosenses 2, era la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad está en Cristo. Cristo resucitado de los muertos, sentado a la derecha del Padre. Esto es la verdadera doctrina, la pura doctrina de Cristo. Pues, separados, liberados. ¡Qué gracias! Hermanos, qué gracia extraordinaria. Estar muerto con Cristo, sepultados con Cristo, lo repito, puesto que estamos sepultados con Cristo y que tenemos fe que Cristo resucitó de los muertos, creo que es la base de nuestra fe. Finalmente, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Pues no vale la pena de seguir viviendo la vida cristiana. Si estamos sepultados y tenemos fe que Dios en su poder resucitó a Cristo entre los muertos, pues estamos resucitados con Él, porque estamos muertos con Él. Pues somos resucitados con Él. Todo lo que había antes era la sombra de lo que ha de venir. Pues dejamos toda forma de precepto y de ordenanza y la realidad está en Cristo. Esto es nuestra nueva relación. Ahora no es a través del cumplimiento de las leyes, preceptos, las ordenanzas y las cosas creo que es claro. Es un verdadero milagro que se pasó. Si realizamos que en la muerte de Jesucristo, en esta muerte estábamos en Él, con Él, y a través de la salvación, la promesa que Dios hizo a Abraham, a través de la salvación, ahí podemos realizar y entender que estábamos en Jesucristo con Él. Si entendemos esto, ¿qué tenemos que hacer con la ley? Absolutamente nada. Es claro. Pablo en sus epístolas lo confirma y lo confirma. Ahí se necesita la luz, la revelación de este evangelio y que estamos firmes. Que estamos firmes ahí. Cristo es para nosotros. Él es todo y en todo. Debería hablarnos y hacer entender ciertas cosas claramente. Efesios capítulo 2.
partir du verset 11, Versículo 11. nous allons simplement voir Vamos simplemente a ver otra vez más cómo nosotros los paganos, nés de nouveau, nacidos de nuevo, convertidos, nous ne sommes pas appelés no somos llamados a convertirse en judíos. réalisons cela bien. Hay que realizar esto. La muerte de Jesucristo no abre la puerta al judaísmo. Je répète, Lo repito, la muerte de Jesucristo no abre la puerta al judaísmo para nosotros, los paganos. amen. Y si queremos Si nous voulons engancharnos al antiguo pacto, l'ancienne alliance, se puede que tengamos una tendencia para creer que por nuestra salvación, por la muerte de Cristo, Él nos llama al judaísmo. et ça Esto prueba una vez más que encore une fois que ces deux estos dos pactos están completamente separados. ces deux Estos dos pactos complètement opposés. están completamente opuestos. Si podéis salir de esta conferencia con una convicción en vuestro corazón, que todo lo que habéis recibido es suficiente para liberaros de toda forma de ley bajo el antiguo pacto. Toute forme de loi Toda forma de ley bajo el antiguo pacto y vivir vuestra cristianidad por una relación con Cristo en la libertad. Si solamente podéis entender esto, la Iglesia habrá hecho un gran paso para que los cristianos crezcan y estén bien. verset 11, chapitre Efesios 2, Paul aux Éphésiens. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lo hemos visto en otra sección. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Habla a los paganos que no tenían nada que ver. Alejados de la ciudad de Israel, otra vez más, nada que ver con Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Es una confirmación. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra confirmación. Paganos, pecadores separados de Dios, no tienen nada que ver con Israel, nada que ver con los judíos, ni con el antiguo pacto. Nada que ver con las promesas. Mais maintenant, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia ayant anéanti de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este texto habla de la reunificación entre judíos y paganos. Paganos sin Dios, sin promesa, nada que ver con Dios, y los judíos que tenían Dios, comme Dieu, el verdadero Dios, Jehová, comme le vrai como Dieu qui était el verdadero Dios que estaba en pacto con ellos. Verset 15 nous dit, il a anéanti par sa mort En el la versículo loi des 15, ordonnances. C'est ça que le verset 15 absolutamente en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es claro. Nous avons parlé
un peu. Hemos hablado un poco de este tema, pero el muro de separación, Le mur de séparation, cet obstacle, este obstáculo que separaba judíos y paganos, la Biblia nos dice que era la ley de las ordenanzas y sus prescripciones. La palabra de Dios nos enseña que este obstáculo, este muro de separación, fue quitado afin para hacer un solo pueblo, judíos y paganos, convertidos. Se han vuelto uno por fe en Jesucristo. Por eso el judío comprenderá que no puede entrar en el reino de Dios llevando con él el judaísmo, con sus leyes y sus obligaciones. Por tanto, en el tiempo de la primera iglesia vemos que había il y avait esta raíz del judaísmo, esta fortaleza del judaísmo que era de veras un obstáculo. Los judíos convertidos, el libro de los Hechos, que era la primera parte del libro de los judíos, son los judíos convertidos. Vemos los problemas que hubo, los conflictos que ha habido. Había esta influencia para atarse al judaísmo, pero el judío convertido debe entender que no puede entrar en el reino de Dios con sus leyes, ordenanzas. Con el judaísmo no era posible. Es claro, este muro de separación era la ley de sus prescripciones y ordenanzas. Ahora el judío convertido y et païens convertis judíos y el pagano, los dos juntos se vuelven uno. Un nuevo fundamento fue puesto, nos dice la palabra de Dios en el versículo 2. des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant Dice, lo cual operó en Cristo resucitándolo de los nuestros y sentando en su diestra. No es un nuevo fundamento, no era el fundamento en el tiempo del antiguo pacto. Hemos hablado suficientemente con precisión que este fundamento es Jesucristo, así como también la cruz de Jesucristo. Hemos hablado de esto claramente. Hay un nuevo fundamento para los judíos y los paganos convertidos. Es Cristo. Os recordamos lo que el apóstol Pedro nos dice, creo que es, me acuerdo si no me equivoco, 1 Pedro 2, podemos mencionar esto a partir de versículo 4. vous de lui, Christ, qui est vivant, rejeté par les hommes, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. il est dit dans l'Écriture, Lo que dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Jesucristo viene a reemplazar le judaïsme, el judaísmo que estaba bien establecido en Sión. Había leyes, sacrificios, et tout là, c'était le era el templo. tout était Todo fue construido en Sión. La Biblia nos dice, Pedro nos dice que aquí Dios estableció a Cristo como la piedra del ángulo preciosa escogida. Nuevo fundamento nouveau fondement pour para todos los que se convierten a Jesucristo, judíos como paganos, sobre todo los judíos, pues claro. Es extraordinario todo lo que se pasa. Pues, la conversión de los paganos no se vuelven en judíos para practicar el judaísmo, como es el caso, por desgracias, para muchos cristianos que se someten a las leyes levíticas. En resumidos,
cuentas hay una parte del judaísmo. Allez, allons voir Vamos a ver dans Actes Hechos verset 9. capítulo 10, de 9 a 20. Os animo a leer esto hasta este momento preciso, cuando Dios quiere enviar a Pedro para hablar a Cornelio, un pagano, pero Pedro resistirá porque él mismo no está totalmente libre del judaísmo, convertido, apóstol de Cristo. Él lucha con Dios. Él lucha en esta visión donde el Señor le pide de ir hacia Cornelio. No entendió. Si leéis en el versículo 9, Hechos capítulo 10, 9, dice, come una alianza bajo del cielo. Leemos. Le ciel ouvert et un objet semblable Al día siguiente, versículo 11. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Hubo una visión en lo que Pedro oyó. Había una visión. Le message était que El mensaje era que el Señor deseaba que no se deja parar por la ley para ir hacia los paganos, para llevar la salvación a los paganos como a los judíos. Dice, come estos animales impuros, y va a resistir, va a decir no. Y la tercera vez va a capitular. Y bajará del tejado, y la Biblia nos dice en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. El Espíritu del Señor tuvo que convencerlo de este plan maravilloso que el Señor tenía para los paganos. Y si miráis en el capítulo 11, en los Hechos, versículo 1, los otros apóstoles, los discípulos, no estaban tampoco liberados del judaísmo, porque cuando Pedro regresa hacia ellos, en el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Vemos que todos estos judíos convertidos, los apóstoles, los discípulos, tenían dificultad ellos mismos para quitar del medio las leyes del judaísmo. Es increíble. Es la misma cosa hoy. Hay muchos pastores que obligan a los cristianos a vivir como los judíos bajo ciertas leyes levíticas. Los obligan a seguir ciertas obligaciones que el pueblo judío tenía bajo el antiguo pacto. Por eso, la vida bajo el antiguo pacto no es una referencia para vivir bajo el nuevo pacto. Es lo que muchos pastores no llegan a entender. Lo repito, la vida bajo el antiguo pacto no es una referencia para la vida bajo el nuevo pacto. No es una referencia. La cruz vino a poner un término. La cruz vino a poner término a estas leyes. Hay que estar iluminado y entender lo que se pasó en esta cruz. Muchos, los apóstoles, estaban aquí viendo el sufrimiento de Cristo y ser testigos de su muerte. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió lo que pasó en el Espíritu cuando Jesucristo murió? Esto nos fue revelado
en las epístolas de Pablo, esto nos fue revelado de lo que pasó a la cruz. Depende de nosotros de abrir nuestro corazón cuando tenemos un testimonio en nuestro corazón que el Evangelio, la palabra de Dios, es la verdad. Debemos dejar de oponernos. A pesar de que hemos pedido durante tiempo asociándonos a esto, con esto, ahora es el momento que los pastores entiendan lo que pasó a la cruz en el Espíritu. En el libro de los Gálatas, capítulo 2, si leemos el texto, Pablo tuvo que corregir a Pedro. En este momento, Pedro estaba liberado, pero tenía temor de los judíos, el temor de ser perseguido. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, judíos, comía con los gentiles, estaba libre de comer con los gentiles. Entendió su experiencia con Cornelio, le hizo entender algunas cosas. Estaba comiendo con los paganos cuando, pues después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de los judíos circuncidos que no estaban libres de esta ley. Tenía miedo de sus comentarios o cualquier cosa, tenía miedo de hacerse ver como estando un hombre libre de la ley. Y Pablo dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Barnabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque eres libre, vives como los paganos, no tienes ningún problema de estar con ellos, pero tu gran problema es que obligas a los paganos a judaizar. Obligas a los paganos a judaizar. Tú influyes porque tu acción muestra claramente la separación entre judíos y paganos, exactamente el contrario de lo que hemos visto en Efesios capítulo 2, que hemos leído antes y que hemos explicado. El muro de separación fue quitado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El muro en esta situación se pone de nuevo. ¿Por qué obligas a los paganos a judaizar? ¿Por qué obligas a los paganos que no tienen nada que ver con el judaísmo a asociarse al judaísmo? Por eso, muchos pastores hoy influyen los cristianos a asociarse al judaísmo. Mis hermanos, es dramático. Es dramático de llevar el pueblo de Dios a asociarse con el judaísmo. Esto es lo que quiero que entendáis hoy. El peligro
el peligro de llevar el pueblo de Dios a asociarse con la ley levítica, con el judaísmo. Por desgracia, es lo que pasa hoy dentro de muchas iglesias, donde los pastores no han recibido aún la luz y la revelación del nuevo pacto. Es dramático, es entristecedor. Voy a hablar de un tema y sé que tal vez llevará mucha conmoción o oposición de parte de algunos. Pero si habéis entendido lo que hemos desarrollado durante estas 5 sesiones, si habéis entendido lo que se pasó a la cruz a través de nuestro comparte, no debería ser un problema. Por eso, no resistáis, no dejéis vuestros razonamientos tomar el control, ni dejéis vuestros pensamientos dirigirse, pero sometámonos a la verdad de la palabra de Dios. El diezmo, el 10% de vuestro salario, de vuestros ingresos. Si entendemos todo lo que hemos hablado durante estos pocos días, el cristiano debe sentirse libre y aceptado por todos, cuando da lo que quiere, cuando da lo que resolvió en su corazón, cuando su corazón le pide de hacer. Cada cristiano está donde está en su relación con Jesús. Cada cristiano está donde está. Todos los cristianos no están en una madurez extraordinaria. Todos los cristianos no aman a Jesús en el sentido que están dispuestos a dar su vida, tomar su cruz, morir a sí mismo. Todos los cristianos no son iguales. Pero, ¿cómo podemos imponer una ley, una obligación a todos? Es contrario a todo lo que hemos hablado. Es contrario a todo lo que hemos hablado. Lo peor es que el cristiano que no da el 10% de su ingreso, a menudo está amenazado por la maldición. Se usa el texto del Antiguo Pacto, lo conocéis muy bien en el libro de Malaquías, de la maldición, cuando no da lo que, por supuesto, tiene que dar, los 10%. Esto es el espíritu del Antiguo Pacto. El diezmo era incluso en el sacerdocio levítico. No os olvidéis lo que hemos leído en la epístola a los Hebreos. Y se lo recordaré, Hebreo 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio? Y cuando miramos en Gálatas capítulo 3, versículo 13, a propósito, quizás os voy a sorprender que no habéis realizado esto. Estando aferrado en esta ley del antiguo pacto del sacerdocio levítico, en Gálatas 3 y versículo 10 dice, Gálatas 3:10. Pues aquí habla habla de lo contrario de lo que de que muchos pastores hacen ahí. Declaran la maldición sobre que no lo llevan los 10%. El diezmo, por la palabra de Dios, nos dice que los que están bajo la ley son los que están bajo la maldición. Es lo que leemos aquí. No sé si leéis como yo en Gálatas 3, versículo 10.
exactamente es lo contrario que pasa. Pero nuestros ojos deben abrirse, los ojos espirituales deben abrirse. Y más lejos dice, Cristo nos redimió de la ley. Nos redimió porque estábamos bajo, si estamos bajo este régimen, la Biblia dice que nos redimió de la maldición de la ley. Pero, ¿por qué quedarse bajo la maldición? Por nada. Pues, están obligados a dar, tienen miedo de no dar esta suma, tienen miedo a ser mal visto y recibir una maldición. Comparo esto a la brujería. Cuando el brujo dice a sus clientes, si no hacéis lo que os pido de hacer, primeramente fue pagado para esto. Y si no hacéis lo que os pido de hacer, las cosas volverán peores para vosotros. ¿Conocéis esto? Es de esa manera que los brujos trabajan. Quizás soy un poco categórico, estricto, pero es la palabra de Dios. Sin embargo, los cristianos están llamados a crecer en su amor por el Señor, con el fin de no limitarse, ser solamente satisfecho a dar 10%. Somos llamados a bendecir al Señor mucho más que 10% de nuestro ingreso o de nuestro salario. Nuestra salvación vale mucho más que esto, hermanos, hermanas. Cuanto más crecemos en el Señor, nuestro amor crece por el Señor, nuestro corazón hablará mucho más y nuestro corazón nos pedirá, sin que sea una obligación, a ser libre para ejercer la liberalidad y tener gozo cuando llevamos nuestra ofrenda al Señor. Ahora, si un cristiano está satisfecho, está contento, es lo que su corazón le pide de llevar 10%, no hay problema, por lo menos no está bajo la ley, por lo menos no está obligado, no está bajo una obligación, es su corazón. Es otra cosa. No estamos bajo una ley de ser obligado, pero si nuestro corazón habla de esta manera, pues gloria a Dios. Yo creo que más un cristiano crece, más su amor por el Señor crece, más está dispuesto a bendecir al reino de Dios, más está dispuesto a llevar su ofrenda al Señor en mejor medida. Creo que es bastante claro. No hay lugar para el diezmo bajo el nuevo pacto. Hemos hecho 4 sesiones y mismo 5 para hablar de nuestra separación con las leyes del antiguo pacto. Por los que dudan, abre vuestra Biblia. En Levítico 27, 30. Si dudáis que el diezmo hace parte de la ley del sacerdocio levítico, en el capítulo 27, 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Y Moisés, en este capítulo, Moisés habla de los votos que el pueblo de Israel debía hacer a Jehová y del diezmo que debían llevar. Esto era incluso en el sacerdocio levítico. Como hemos sido liberados de esto es el antiguo pacto. El sacerdocio fue cambiado, lo hemos visto.
al principio. El sacrificador fue cambiado. Cristo es soberano sacrificador y no pide nada más que nuestro corazón. No nos pide más que nuestro corazón. Si Cristo consigue tocar nuestro corazón, habrá ganado. Y nosotros viviremos en la libertad sin ninguna fuerza, sin ninguna ley, sin obligación, sin prescripción de la parte de cualquiera. ¿Os acordáis del primer pacto, que es la circuncisión de la carne? La segunda, la mejor, es un pacto de corazón. El primero es una alianza de carne, la circuncisión de la carne. El segundo pacto es un pacto de corazón, la circuncisión del corazón. Está bien explicado en las epístolas de Pablo. Muy bien explicado. Hablaremos aún sobre algunas prácticas del antiguo pacto en la iglesia. Éxodo 20, versículo 5. La Biblia nos dice: ¿habla que Jehová castigará los hijos de la tercera y cuarta generación de los padres de las gentes que adorarán a otro Dios? Esto era la clave, es adorar otro Dios. Cuando adoraban otro Dios, ahí la palabra de Jehová dice que Él castigará a los hijos de esas personas, los judíos, de los padres de la tercera y cuarta generación, porque adoraban otros dioses. Esto es la razón. ¿Cómo comparar esto a nosotros, hijos de Dios? ¿Cómo? Los hijos sufrirán este castigo a causa de sus padres. Lo repito, los que adoraban a otro Dios, Dios es un Dios celoso, les dijo que no quiero que adoren otro Dios, pues había el castigo para los hijos de esos padres que adoraban a otros dioses, hasta la tercera y la cuarta generación. Colosenses 1:13 habla ahora de los hijos de Dios. Por esto, este castigo no tiene nada que ver con los que se convierten a Cristo, porque han sido liberados del poder de las tinieblas. Por eso, la liberación de los cristianos a causa de los padres que han hecho brujería, que han hecho no sé qué, que han adorado el sol o la roca o ¿qué importa? Pero cuando un hombre, una mujer entra en comunión con Dios a través de la fe en Jesucristo, se convierte a Jesucristo, ha nacido de nuevo, la Biblia nos dice, hemos sido librados del pecado, de las tinieblas, trasladados en el reino de su Hijo. No estamos en esta categoría. El momento que probamos a la cruz de Jesucristo, el momento que probamos a la salvación, entramos en alianza con Dios. Hay que parar. Hay que detenerse de ir a buscar prácticas del antiguo pacto para intentar la liberación del pueblo de Dios. Hay otros modos. Hemos visto esto, la cruz de Jesucristo. Cuando alguien toma su cruz, se dirige a la victoria. No hay nada que será un obstáculo a su vida cristiana. Hay otros que usan el aceite. ¿De dónde toman esto? En el antiguo pacto había el aceite de la unción. Los sacrificadores fueron ungidos por el aceite de la unción. Hoy hay pastores que no solamente usan el aceite, pero la venden. Es un negocio
bendicen el aceite y la venden, llaman esto el aceite de la unción, para que los cristianos apliquen esto sobre ellos. Venden aceite, usan otro líquido como el agua. Otros usan el agua para ungir personas. Nos podemos preguntar de dónde sale todo esto. Estas prácticas engañosas. Sin cambio, el apóstol Santiago nos enseña cómo usar el aceite para orar por los enfermos. En la epístola de Santiago, no es algo con lo que jugamos, que vendemos, que fabricamos, cualquier aceite comestible. Cualquier aceite, porque representa este aceite que lleva la fe en los corazones de los cristianos, porque este aceite representa la unción del Espíritu Santo hacia el enfermo que necesita una curación. Esto es la doctrina de Cristo. No son estas gentes que compran, que venden aceite para el negocio. ¿Os acordáis? Cuando Dios libró el pueblo de Israel de los egipcios, les dijo de sacrificar un animal y meter la sangre del animal sobre el dintel de las puertas para que cuando pase, mataré todos los hijos de los egipcios, pero os perdonaré. Hay muchos pastores que usan la sangre de Jesucristo por tantas otras cosas, para una protección. La palabra de Dios nos enseña en 1 Juan capítulo 1, 9, diciendo que la sangre de Jesucristo es poderoso para el perdón de nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, para purificarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Pues los cristianos que pasan el día, la noche defendiendo la sangre de Jesucristo y sobre todo defienden la sangre de Jesucristo para luchar contra el diablo. Hay todo tipo de doctrina extraña. Hoy hay siervos de Dios que se visten como los sacrificadores en el antiguo pacto. Imitan el vestido, la ropa de los sacrificadores del antiguo pacto. Quieren mostrarse como el hombre de Dios. ¿Dónde está la sencillez de Cristo? Nada en la palabra de Dios señala que los apóstoles, siervos de Dios, llevaban la misma ropa que los sacrificadores en el antiguo pacto. Es un regreso al judaísmo. Todo señala que los que servían al Señor en el libro de los Hechos se vestían con ropa simple. Hoy, el tratamiento de los cristianos que caen en el pecado. Cuando viajo en África, oigo la manera que los pastores tratan a los cristianos que han caído en el pecado, como si tuviera la peste. Es increíble. Todo viene de la influencia de las leyes levíticas, las leyes del antiguo pacto. Es triste ver cómo los cristianos son manipulados, toman cargas extraordinarias. Hay tantos ejemplos que podemos dar. Quiero terminar esta sesión porque hablamos de nuestra separación con el antiguo pacto, la ley del antiguo pacto, que no debe afectarnos. Sin embargo, el antiguo pacto, los libros del antiguo pacto, la historia de los judíos, las profecías que ya han llegado, las profecías del antiguo pacto que todavía no han llegado, la manera que Dios
trataba con su pueblo, la manera que Dios se manifestaba en medio de ellos, su pueblo, el poder de Dios que se manifestó. Se dice que Dios en el antiguo pacto hablaba con Moisés con voz audible. Le encontraba. Esto no se pasa en el nuevo pacto con todos. Hay cosas extraordinarias en el antiguo pacto. En la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo nos anima a no seguir el ejemplo de los judíos, nos advierte. Pablo advierte a los cristianos de no repetir los mismos errores que los judíos. Hay muchas instrucciones que podemos recibir del nuevo pacto. No hay que creer que cuando se habla de la separación con la ley del antiguo pacto, hay que ignorar la ley del antiguo pacto. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de las promesas para Israel y los paganos. Estamos hablando de las leyes del antiguo pacto a través de la promesa de Dios que Dios hizo a Abraham por fe en Jesucristo. Los paganos y algunos judíos entran en el nuevo pacto y se separan del estilo de vida bajo la ley del antiguo pacto. Tiene que ser claro, hablamos de la separación de la ley del antiguo pacto. No quiere decir que no estamos separados completamente del antiguo pacto. El pueblo de los judíos tiene una historia increíble. Hay tantas promesas a través de los profetas en el antiguo pacto. Encontramos la vida de David, la vida de los grandes hombres de Dios, la palabra del antiguo pacto que debemos conocer. Hay cosas preciosas en el antiguo pacto. Hay que hacer la diferencia entre los dos. Tiene que ser claro. Termino esta sesión no con una mala nota, pero con una buena nota diciendo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son libros preciosos para el cristiano hoy. Además, los apóstoles citan el Antiguo Pacto en sus predicaciones. Jesús también citó versículos del Antiguo Testamento, no solamente con respecto a sí mismo, pero de las cosas que debían pasar. Tiene que ser claro. Termino esta sesión y oro que el Señor os anime y que os edifique y os libere. A la próxima. A la próxima sesión. Gracias.